Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. Vamos a ver la segunda parte de un tema que iniciamos ya en una primera entrega, el cual se llama el propósito de la vida, apegarnos al Creador. ¿Cuál es nuestro propósito de mundo? ¿Qué consiste, cierto, esto y cuánto en ello debemos pensar, esforzarnos? eh, y debemos estar constantemente pensando en esto y cómo dirigir nuestra vida hacia este objetivo. Una de las cosas que estuvimos viendo, ¿no? Em, Vimos, por ejemplo, de que a veces una persona puede decir, bueno, mi objetivo en la vida es superar este problema. Tengo esta dificultad en mi vida, esto me cuesta, o esto tengo que crecer. Entonces, uno podría decir, bueno, si hablamos de propósito, todos tenemos un propósito. A lo mejor el propósito de cada quien es superar sus dificultades, sus luchas, lo que le toca, ¿no? En la vida. Pero vimos, ¿cierto?, de que en realidad esto no puede ser algo común para todos. Tal vez para una persona un objetivo es superar un problema, pero para otra persona puede ser otro, otro y otro. ¿Y por dónde comenzar? Entonces vimos, ¿cierto?, que hay que comenzar a construir un edificio. O sea, tenemos que pensar, ¿cierto?, en el propósito de la vida como un edificio. Estamos edificando y hay que edificarlo desde sus bases. Entonces estas bases, ¿cierto?, tienen que ver con construir nuestra alma. Debemos edificar, ¿cierto? O construir el Nefesh, o la Neshama, el alma de la persona. Eso tiene que ver con lo que nosotros buscamos, la pureza, y saber en el fondo qué tenemos que hacer en esta vida. Y por dónde comenzar. Y ahí cada quien tiene sus luchas, sus batallas. Diría, bueno, comienzo por esto otro. Pero vemos, ¿cierto?, de que todo ello podría ser una derivada del objetivo original. Es decir, si primero no construyo o no le doy un diseño a mi alma, a mi vida, yo podría tener, como decíamos en un ejemplo, una manilla mala de la casa. Pero si no hay casa, no hay manilla mala. Primero hay que tener una edificación y entender en el fondo de qué se trata el edificio de nuestra vida. ¿Qué estamos construyendo? De cómo es nuestra casa. Entonces, el objetivo, cierto, primordial o primero de todos, como propósito en el cual debemos pensar constantemente y no olvidarnos, sino que permanecer en esto y, y no dejarlo como un propósito es acercarse al Creador, apegarse a Él, ¿cierto? Esto lo aprendemos también de las palabras de David, ¿cierto? Porque realmente, en cuanto a mí, decía David, la cercanía a Hashem, la cercanía al eterno Dios, es mi bien. Ese es el bien que buscaba. Entonces culminamos, ¿cierto?, la primera entrega diciendo que una persona sincera escucha estas palabras que hemos visto y verdaderamente acepta en su alma esta realidad. Debemos escribir, por así decirlo, esta verdad en un papel y escribirla en el bolsillo, anotarla. A veces la gente cuando hace algunos programas programáticos, se esfuerzan en poner objetivos en la vida, lo hacen escribir en un papel. Bueno, si esto fuera así, uno debiese siempre llevar consigo, como en un papel, en el bolsillo, el propósito de la vida. Contemplando este contenido. Si uno se pregunta por qué estoy aquí, cuál es el propósito de mi vida, la respuesta es Tefekut, o apegarse a Hashem, apegarse a Dios. Ese es nuestro objetivo, apegarnos a Él. Leer estas palabras, mirarlas, contemplarlas, ¿cierto? Y entender con una convicción clara de que nuestro propósito, nuestro primer propósito es ese, apegarnos a Él. Entonces, ¿cómo aplicar o cómo llegar a este objetivo? Ahí está el trabajo de cada uno y de las cosas que uno, ¿cierto?, debe enfocarse. Lo primero es apegarse al Creador. Como bien muchos dicen y enseñan, ¿cierto?, es tener una relación con Dios, pegarse a Él. Bueno, el tiempo en el cual durante el cual una persona
recuerda el propósito de la vida, es el tiempo en que verdaderamente una persona está viva. O sea, cuando uno debe recordar el propósito, siempre que uno esté vivo, debe recordar su propósito. Y durante el resto del tiempo en el cual una persona se ocupa de otras cosas sin recordar este objetivo o propósito de la vida, es como una persona, es como si una persona estuviera muerta. Sin propósito, una persona, un caminante, que anda, cierto, a tientas. Una persona, como dice el libro de Isaías, ¿no? Que camina a tientas entre paredes, entre oscuridad, no sabe dónde va, que camina hacia lugares donde quizás se enreda, ¿no? De las arañas, se encamina quizás hacia em, huevos, ¿cierto? De serpientes. Y va a tientas, ¿cierto? Por ahí, caminando en cualquier rumbo. Entonces es como si estuviera muerto en realidad, no tiene un propósito. ¿Qué vino a esta vida? Bueno, una persona necesita ser también, este es otro principio, resucitada de esta muerte en todo momento. O sea, hay que entender de que en esta vida algo, por así decirlo, nos separa de este principal objetivo o propósito, cercanos al Creador. Siempre hay algo que nos quiere alejar de esto. Entonces, una persona necesita ser resucitada de la muerte o de este tipo de muerte en todo momento. Tenemos que pensar que estamos encaminándonos en una vida que no nos deja o nos lleva, ¿cierto?, hacia una muerte, una desconexión total de Dios. Esto es lo que, como dijimos, ¿cierto?, hablaba la Escritura, que todas las personas están, dice, muertas en delitos y pecados. O sea, constantemente nos encaminamos hacia allá. Por eso una persona en todo tiempo debe ser resucitada con esta verdad. El avivamiento del alma, ¿cierto? Será recordando por qué está vivo y cuál es su propósito en este mundo. O sea, cómo volvemos a la vida, cómo resucitamos del letargo, digamos, del alma o del letargo del espiritual, recordando el propósito en este mundo. Incluso cuando una persona está cumpliendo mitzvot o mandamientos, debe recordar que la esencia de una mitzvah, de un precepto, reside en la conexión con la raíz, que se llama en hebreo tzavta, que es el compañerismo. O sea, el objetivo de cumplir un mandamiento es conectarnos con la raíz de este mandamiento, que es ser un compañero, o el compañerismo. Es decir, que el propósito final de las mitzvot o de los mandamientos es convertirse en un compañero del Creador, de Dios, estar cerca y apegado a Él. Y sin esta comprensión, falta la esencia principal interna de la mitzvah y es como si fuera un cuerpo sin alma. ¿Cierto? En alguna vez en la primera parte hablamos un poco de esto. O sea, ¿es mi objetivo cumplir mandamientos? ¿Es mi objetivo cumplir el máximo de mandamientos? ¿Es el principal objetivo de una persona que si no cumplió cualquiera de los mandamientos, entonces esa persona está perdida? ¿Qué pasa si una persona, aun cuando se esfuerza en cumplir, no entiende por qué lo está haciendo? Si fuera como un robot, una máquina. Y llega la hora y cumple, llega la otra hora y cumple. Va cumpliendo, cumpliendo, pero en realidad no entiende por qué lo está cumpliendo. O sea, el propósito de la vida no es cumplir mandamientos, pero el propósito del mandamiento es que seamos compañeros o que nos apeguemos a Dios. ¿Ya? O sea, nuestro propósito en la vida no es cumplir mandamientos, pero el propósito del mandamiento es que nos apeguemos a Dios. Porque el propósito de la vida es apegarse al Creador, a Debekut, el apego, el acercamiento, ser un compañero de Dios. O sea, si Dios quiere de mí que se haga justicia, pues yo debo apegarme a la justicia y así acompañar la voluntad de Dios. Eso es lo que entendemos, ¿cierto? Y si no entendemos que
El motivo del cumplimiento de una mitzvah. En realidad es ese. Es como si tuviera un cuerpo sin alma. O sea, es un vacío, realmente. Es un cuerpo inerte sin alma. Es como lo dijera Pablo, ¿cierto? Es letra muerta. Es un cuerpo muerto. No es letra viva. O un cuerpo vivo que tiene alma. Es una letra sin alma. Tiene espíritu, como lo dice él, ¿cierto? En en sus cartas. Y este es el punto. Por eso, ¿cierto? Se nos advierte inclusive del legalismo, ¿no? En la escritura. Para no caer en esto, no caer en la letra muerta. Porque cumplir por cumplir es como un cuerpo sin alma. ¿Ya? Entonces el objetivo de cumplir una mitzvah, un mandamiento, es pegarnos a Dios, ser un compañero de Él. Como dicen los escritos, ¿cierto? De Zohar, dice, se cita, Hashem, la Torá e Israel son uno solo. A los sabios, ¿cierto? Que han estudiado estos niveles, ¿cierto? De conexión con el Creador profundo. Ellos dicen, tanto el eterno Dios, la Torá, Israel, son uno solo. La voluntad de Dios, plasmada en su Torá o su mandamiento, Israel son uno solo. Pero ¿cuándo son uno solo? Cuando realmente Israel, ¿cierto? Cumple la Torá para conectarse con Dios. Pero si Israel cumple la Torá y solo eso, y no para conectarse con Dios, no son uno solo. Pero cuando Israel cumple la mitzvot, los mandamientos, la Torá, para conectarse con Dios son uno solo. La Torá, su aprendizaje, todo lo que aprendemos de ella, el cumplimiento de las mitzvot deben guardarse de tal manera que conduzca a la unidad. De una manera que permita a la persona adherirse a la Torá y al Creador. O sea, esta es la unidad. Tiene que conducir a la unidad. ¿De qué cosa? Apegarnos a la Torá, nos apeguemos también al Creador. Y este es el propósito de la vida de uno. Pegarse a la Torá, pegarse al Creador. Como recibimos de Dios, ¿cierto? Del Creador, su palabra, su Torá, con ella, ¿cierto? Con la voluntad de Dios nos apegamos a Él. Entonces al apegarnos a su voluntad, nos apegamos también al Creador. Somos uno con Él, en este sentido. ¿Ya? Y esa es como la cadena. Y así decía David, la cercanía a Hashem es mi bien. Y esto no es simplemente un eslogan, esa es la realidad de la vida. Y no se aplica solamente a Pesach, Sukkot o a Sukkot, a las tres fiestas o a Shabbat. Se aplica en cada momento de la vida. Los 365 días del año, las 24 horas del día, inclusive 24 horas. Pero uno duerme 8 horas, o uno duerme 6, hay gente que duerme menos. Entonces, una persona debe conectarse en todo tiempo, incluso una persona cuando duerme debiese mantenerse conectada con el Creador. Por eso es cierto, el Shema se hace al levantarse y al acostarse. La comprensión, cierto, de unirnos a Él y de estar conectados con Él tiene que ser todo momento. Entonces, en ese breve lapso, estamos ahí, que es casi como una muerte, ¿no? Tenemos que conectarnos con Él. Incluso se dice que alguien amerita conectarse con el Creador cuando está todo tiempo pensando en Él, incluso en sus sueños. Bueno, 365 días del año, 24 horas del día, 60 minutos por hora. Esta es la existencia de las personas. Estar cerca del Creador, apegarse a Él y sentir que la cercanía de Hashem es mi bien. Ciertamente para vivir de esta forma, uno necesita un método claramente definido sobre su Avodat Hashem, o su servicio a Dios, para poder alcanzar esa debekut, esa cercanía con Boreolam, el creador del mundo, literalmente en todo momento. O sea, uno debiese tener un servicio definido a él. O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago?
Pero antes de describir este método para lograrlo, el propósito de la vida debe ser absolutamente claro para todos nosotros. Más allá de cualquier sombra de duda, o sea, no puede quedar duda de esto. Debemos tener claro que el propósito de la vida es acercarnos literalmente en todo momento. O sea, el apego a Dios en cada fibra de nuestro ser. Cuando vemos esto en la vida, por ejemplo, cuando uno nace, ¿no? Cuando una persona nace, o incluso un animal nace, cuando un ser vivo nace, en general lo cría su madre y está ahí, y lo tiene apegado, y lo amamanta, le da de comer, lo tiene en brazos, lo cuida, lo protege, y está apegado a ella, ¿cierto? A esa figura materna, todo, en todo tiempo. Entonces, la única forma, de hecho, en que un ser vivo pueda sobrevivir esa etapa es precisamente estando apegado a su madre. Si se aleja y no bebe, ¿cierto?, del alimento, del sustento de su madre, muere. Si se enfría y le da una fiebre, se puede morir. Si le da exceso de calor y fiebre, se podría morir. La vida es frágil. Si no se está apegado en esa instancia, ¿cierto?, a la madre, el bebé puede morir. Si no se le tiene cuidado, no está ahí en todo tiempo, podría pasarle algo. Por eso, ¿cierto? En todo tiempo el propósito, desde que nacemos en el fondo se nos da a conocer, es eso, vivir apegados. Eso es lo que nos mantuvo vivos desde que partió nuestra vida y nuestra concepción. Hoy día quizás se le puede mantener una cámara ahí con temperatura y todo eso. Pero finalmente el apego es dar las condiciones para la vida. Y nuestra condición para vivir es apegarnos al Creador. Porque no hay más vida sino fuera, o sea, sino en Él. No hay vida fuera de Él, ni más allá de Él. Él es nuestro bien. Estar cerca de Él es nuestro único bien. Este es el punto en que cada individuo debe aclararse completamente a uno mismo, hasta que realmente sintamos en nuestra alma este propósito, y esté tan claro que no haya ninguna duda. Primer objetivo, entender cuál es el propósito, estar pegado al Creador. Mientras una persona aclara, ¿cierto?, este propósito en su vida, que es estar apegado al Creador, puede creer y albergar la idea de que para adherirse al Creador, uno debiese ser removido de este mundo como lo fue Moshe Rabenu, Moisés, ¿cierto?, nuestro maestro, y estar completamente desapegado de todos los asuntos mundanos. O sea, alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo podría pegarme tanto a Dios? En realidad tendría que ser como Moisés. Prácticamente subió al monte, se alejó de todos. Prácticamente tendría que elevarme hasta los cielos y, no sé, que mi alma haga un viaje astral a los cielos como para poder apegarme al Creador. Porque hay gente que podría pensar esto. En realidad, para llegar a ese nivel, debiésemos removernos de este mundo y alejarnos lo más posible de todo. Distanciarnos, ¿cierto?, de todo asunto mundano. Alejándonos, ¿cierto? Alejándonos, viviendo quizá en un lugar lejano, en un templo donde nadie nos moleste. Y ahí, solo ahí, podríamos apegarnos al Creador. ¿Podría a uno pasarle esa idea por la mente? Bueno, debemos saber que tal pensamiento es producto del consejo del Yetzer Hara, o la mala inclinación de la persona. Quien quiere distanciar a la persona de la verdad y quiere distanciar a la persona del Creador. O sea, ese instinto que tenemos todos, esa inclinación hacia el mal, el consejo de esa inclinación nos lleva hacia allá. Creer en el fondo de que tendríamos que estar desapegados de todo este mundo para poder adherirnos o apegarnos al Creador. Por lo tanto, intenta retratar la cercanía a Hashem o a Dios en colores negros. Es decir, o eres blanco o eres negro. Es algo apropiado solo para algunos tipos de personas. Pero para alguien como tú, no hay de qué hablar. O sea,
¿Cuándo tú o cuándo uno va a llegar a ese nivel? En realidad esto es solamente para los elegidos. Y una persona cuando nace es elegida para ser una persona cercana a Dios o para ser un siervo de Dios. Entonces, hay personas que pueden llegar a creer esto. En realidad, tendría que alejarme de todo, no tendría que vivir mi vida. Y esto es solo para algunos. Solo algunos pueden vivir esto. Está blanco y negro. Algunos viven esto y otros no. Pero es que entonces, si decimos que esto es un propósito de vida para todas las personas, no estaría, ¿cierto?, acorde a este pensamiento. Por eso ahí se lo sabe que este pensamiento en realidad es el pensamiento del Yetzer Hará de la persona. Sin embargo, la verdad, todo lo contrario. Bueno, estas conclusiones, ¿cierto?, se derivan del libro, como lo mencionamos, del Mesilat Yesharim, y que comienza desde lo más básico. Dice que el estudio de la Torá conduce a la vigilancia, o sea, a la diligencia, y a ser vigilante de nuestra vida, y progresa en los niveles del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, hasta los niveles, ¿cierto?, de experimentar la resurrección de los muertos. Un alta ahí. Se dice, en el fondo, que estudiar la Torah conduce a que uno sea vigilante o que uno supervise todo ámbito de su vida. Cuando uno busca en el fondo al Eterno y empieza a estudiar, empieza a indagar, empieza a, a construir su vida, su alma, en el fondo dice que una persona empieza a avanzar, a progresar hasta los niveles, incluso donde Ruach HaKodesh llega, ¿cierto?, a resucitar muertos. ¿A dónde va con esto? Bueno, de hecho, de donde deriva, ¿cierto?, estas conclusiones al final de esta obra, después de dirigir al individuo hasta la consecución de estos altos y elevados niveles de experimentar resurrección, que es lo que hablábamos, ¿no? Que es estar siempre, en todo momento, apegado a Él. Y en el momento en que nos desapegamos de Él, es como que estuviéramos muertos. Bueno, el Ruach HaKodesh nos vuelve a la conexión con Dios y es como si fuera una resurrección en todo tiempo. Él escribe lo siguiente en este libro: y tú, dice agradable lector, debes darte cuenta, así como yo, de que no he completado de trabajar todos los principios de la santidad. Es obvio de que cada persona, dependiendo de su oficio, de su ocupación, necesita una dirección, una guía. El camino de la santidad adecuado para alguien que se ocupa únicamente en el estudio de la Torá no es el camino de la santidad. Hay un punto. Dice el camino de la santidad, que definamos, ¿cierto? O aterricemos esto en la figura del templo. Cuando existía el templo, el sacerdote, ¿cierto?, dice que era dedicado a Dios y tenía incluso em, en su cabeza, ¿cierto?, escrito que era santo para Dios. Y él se acercaba a Dios y había un lugar santo, y el santo de los santos, y el lugar íntimo, y cada experiencia dentro del templo o del tabernáculo era para acercarse a Dios. Ese era el objetivo, acercarse a Él. Bueno, a eso le llamamos buscar la santidad, apartarse, ¿cierto? Y buscar la cercanía con Dios. Pero él dice en esta obra de que el camino a la santidad adecuado para alguien que se ocupa únicamente del estudio de la Torá no es el camino de la santidad. O sea, le está diciendo que solo estudiar la Torá no es el camino de la santidad apropiado. O sea, no es el camino de la santidad apropiado para quien necesita controlarse contra... em, para quien necesita... em, esta traducción. Segundito. Ah, ya. Bueno, no es el camino, por ejemplo, cuando una persona estudia la Torah. Ok, estudia la Torah, se dedica a ello.
Pero cuando una persona estudia la Torá y quiere acercarse a la santidad a través del estudio de la Torá, el estudio de la Torá de por sí no es el nivel de santidad adecuado solo por estudiar Torá y cosas como espirituales que puede llevar a una persona, por ejemplo, a contratar los servicios de otra persona. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, o cuando uno se dedica solo al estudio de la Torá para alcanzar la santidad personal, no es el camino apropiado como, por ejemplo, para alguien que se dedica al comercio. Yo contrato a otra persona, yo compro, yo me dedico a comerciar, o sea, en el punto es, solo me dedico a estudiar la Torá como para crecer personalmente y para alcanzar la santidad, y después yo voy y trabajo vendiendo cosas, y cuando vendo, no sé, tengo que tener otro tipo de actitudes, otro tipo de palabras, a lo mejor no estoy dedicándome a la Torá ni a Dios en todo tiempo, sino que estoy comerciando, y dentro de ese comercio a lo mejor tengo que regatear, no ser justo, o quizás tengo que adornar las cosas. Entonces, solo el estudio de la Torá no nos lleva al perfeccionamiento, a la santidad en todo ámbito de cosas, ¿ya? Está refiriendo a esto. O sea, ninguno de estos es el camino, por ejemplo, de la santidad adecuado para alguien que se dedica al comercio. Y lo mismo se aplica a cada participación que tiene uno en este mundo. En el fondo, cada persona, según su situación, tiene aspectos de la vida de santidad adecuados para sí mismo. O sea, cada uno debe encontrar o debe buscar o debe ver en qué cosas participa en este mundo, cómo se relaciona con los demás, con la familia, en el trabajo, y debe tratar de alcanzar dentro de ese ámbito un nivel de santidad, pero no solo porque uno estudie la Torá y cumpla mandamientos aquí y allá, significa de que va a tener un buen direccionamiento en cada ámbito de su vida. O sea, cómo uno participa en este mundo depende de uno. Y no es que la santidad cambie, pues ciertamente la santidad es aplicable a todo, ya que no es otra cosa que actuar de la manera que agrada al Creador. ¿Qué es la santidad? Actuar conforme a lo que agrada al Creador. Por ejemplo, ¿qué es la santidad para los padres? Que un hijo haga lo que es agradable a sus ojos. ¿Qué es la santidad? No solamente que estudiamos la Torá todo el tiempo, sino que en cada situación que vivimos seamos agradables para Dios. Y que cada cosa que hacemos seamos agradables o santos, apartados, en el fondo agradables ante Dios. Este es en definitiva el punto. Ahora, como las condiciones son diferentes para cada persona, es imposible que los medios que conducen a la meta o a este objetivo sean los mismos exactamente para todas las personas o no cambien según las circunstancias. Una persona podría alcanzar completa santidad, sí, debido, por ejemplo, a alguna necesidad, hace un trabajo humilde, al igual que una persona em, cuya boca no se detiene en el aprendizaje. O sea, una persona puede ser completo en la santidad incluso si realiza un trabajo sencillo, humilde. Igual que cuando una persona está todo el tiempo estudiando la Torah y no se detiene en esto. O sea, una persona puede alcanzar santidad incluso haciendo un trabajo muy sencillo en la vida. Bueno, es evidente que una persona, ¿cierto? Piadosa, que se apega al Creador en la medida en que alcanza el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y la capacidad esa de conectarse con Dios a un nivel tan profundo como de la resurrección, independientemente de lo que se ocupe, ya sea si se dedica a estudiar la Torá o trabaja o hace alguna actividad, siempre que todas sus obras se realicen verdaderamente por el bien de Dios o del cielo, en la medida en que su tiempo y capacidad lo permitan, y trabaja lo necesario y también lo hace para dejar bien el nombre de Dios en el fondo, o sea, vemos que, en definitiva, lo que decíamos antes,
cualquier persona puede adherirse al Creador. Y esto no se limita a personas raras, especiales, que nacieron con una marca, que nacieron o que les dijeron una profecía aquí y allá y que están alejadas del mundo, de las cosas mundanas. No, en definitiva, todo esto nos está diciendo, una persona puede alcanzar la cercanía al Eterno, sea quien sea, se ocupe de una cosa o de otra, que solo estudie la Torá, o que solo trabaje, o que tenga un trabajo humilde, porque la verdad, en todo momento, en todo tiempo, puede una persona ser capaz de agradar al Creador en sus hechos, en sus actos. Y este es el propósito, en el fondo, que nos apeguemos a Dios y en cada cosa que hagamos también sea agradable ante sus ojos. Y eso es algo capaz de lograrse por todas las personas, no solo por algunas personas o individuos raros, especiales dentro de un grupo. ¿Ya? Esa es la conclusión. Entonces aprendemos, ¿cierto?, de que una persona debe tener totalmente en claro que el propósito de la vida es lograr la conexión, la cercanía con el Eterno. No hay excusa. Dentro de nuestra mente no puede haber excusa. Después de esto debemos estar convencidos de que es totalmente relevante para él, de que estamos, o para nosotros, de que estamos capacitados o que hemos recibido todo lo necesario en nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro cuerpo, lo que sea, para este objetivo, sin lugar a dudas. Esto, esta segunda conclusión es muy relevante porque hay personas, ¿cierto?, que quizás, como decíamos en la mañana, quizás le falta un brazo, le falta una pierna, a lo mejor es ciega. Y alguien diría, pero soy ciego, ¿por qué he de seguir a Dios? ¿Por qué tendría que tener el mismo objetivo de ser cercano a Dios? No escucho, soy sordo, no escucho nada. ¿Por qué tendría que acercarme al Creador si en realidad hay gente que puede leer, puede estudiar, puede escuchar estas cosas? Yo no puedo. ¿Qué pasa si una persona tuviese tantas dificultades físicas que dijera, no puedo? O sea, viene a este mundo como una persona muerta, que se irá muerta de este mundo y no tendrá ninguna chance de alcanzar el apego al Creador. ¿No es así? Toda persona está capacitada y calificada conforme a sus medios. O sea, no importa que uno nació pobre o nació rico. No importa que una persona nació con dificultades o sin dificultades. No importa de dónde uno venga. Tiene que reconocer cada persona de que está capacitada y calificada para poder acercarse al Creador y cumplir el objetivo de su vida. O sea, es creer y saber cuál es el propósito de nuestra vida, que es apegarnos al Creador, depende también, en segunda instancia, de que creamos estar capacitados para esto. Las escrituras, ¿cierto? O las cartas de los apóstoles también nos hablan de esto. Todo aquel que busca a Dios debe creer que le hay, pero también debe creer que si uno le busca, le va a encontrar. Y debe creer, ¿cierto?, que si una persona se esfuerza y su pensamiento persevera en él, va a acercarse al Creador. O sea, uno tiene que creer que uno puede. Si uno no cree que puede, no sirve de nada. Y podríamos llevar toda nuestra vida sin un propósito. Lamentablemente, ¿ya? Quizás hay corrientes o corrientes de este mundo, ¿no?, que llevan quizás a las personas a decir, no, tú no estás capacitado, el otro está más capacitado. No, tú corres más lento, el otro corre más rápido. Tú no sirves. O la sociedad te discrimina por esto y esto otro. O la sociedad no te ha dado esto y esto otro, por eso no estás capacitado. En realidad todos esos obstáculos que nacen de esta vida o de nuestra situación o de nuestra cultura o de nuestra sociedad, pues debemos vencerlos todos. O sea, si no estamos convencidos de que nuestro propósito en la vida es acercarnos al Creador y de que tenemos todas nuestras facultades y capacidades para lograrlo, pues nunca lo vamos a vivir. Y hay gente que vive excusándose dentro de su mente
que nací acá, que mi familia fue esto, que en realidad pasé esto, que esto otro, que me pasó esto, que la vida aquí y allá. Y vive con excusas y no puede cumplir su propósito. O no puede saber incluso que hay un propósito y vivir conforme a ello. Y de hecho, generalmente esa gente ni siquiera cumple con algún propósito, sino que divagan, titubean en la vida, no saben qué buscan. Porque en realidad siempre tienen alguna excusa para no tener un propósito. O para decir, yo no puedo alcanzar esto porque en realidad, no sé, nací tal y tal forma y no puedo alcanzarlo y nunca lo alcanzaré. Bueno, como se nos explicó acá, el jet cerrará o la mala inclinación es lo que nos lleva a pensar todo esto. Y debemos nosotros, ya, para partir y para iniciar este camino, creer que sí podemos y estamos capacitados. Como dice que Dios llamó, ¿cierto? No llamó a los que estaban a los perfectos, sino a los dispuestos para capacitarlos, a los perfectibles, en el fondo. Él nos llamó, si leemos las escrituras, a gente perfecta. Llamó a gente que fue capaz, ¿cierto?, de creer que podía llevar un camino conforme al propósito de Dios. Y esa es la gente que vemos en la escritura. No vemos gente perfecta que nació en todo bien. En la mañana estudiamos el caso de Moisés, de Moshe. Moshe nació en un palacio y todo, tenía de todo en la vida, pero él no, pero él sabía que no era su propósito simplemente vivir en un palacio o estar bien, bien mientras sus hermanos estaban siendo esclavizados. Si su propósito era, y en su corazón estaba el no ver el sufrimiento de sus hermanos, y Dios lo llevó a saber que tenía que tener una relación hecha con él y que tenía que superar sus miedos, y aunque dijera soy malo para hablar, pues vas a tener que hablar lo que yo te mande, cumple el propósito. Y vemos que Moisés de hecho fue la persona dentro de la Torá que más se acercó al Creador, porque aunque no era perfecto, quiso cumplir el propósito y se halló, ¿cierto?, en ese nivel. Lo alcanzó porque también creyó que podía hacerlo, aun cuando dijo no, no puedo. Pero ese no puedo no tiene que ser una falsa humildad. Ah, no puedo, que pueda otro. Porque realmente Moshe, aunque dijo soy tardo de lengua, fue igual a hablar. Y tenía que hablar igual. No era una excusa. Ante Dios no era una excusa decir, hoy soy tartamudo. No era ninguna excusa. Si quieres cumplir el propósito, tienes que ir. Y tienes que hacerlo. Entonces, esto es lo principal. Y es nuestra pregunta o nuestro desafío mayor como creyentes. Nuestro objetivo es acercarnos al Creador y podemos y estamos calificados, capacitados y llamados para eso, sin ninguna duda. Si existe una duda, no ha comprendido el propósito de la vida. Si todavía cree que la vida le debe algo, la sociedad le debe algo, o alguien le debe algo, o los padres le deben algo, o los hijos le deben algo, o el trabajo le debe algo, o donde creció le debe algo, y no entiende que en realidad sí tiene las capacidades para alcanzar el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo, todavía no ha entendido, en el fondo, cómo comenzar a construir su vida o su alma, cómo repararla y cómo edificarla para poder alcanzar el propósito y sentirse cercano a Dios y realizado en el fondo. Entonces, esto es fundamental, es algo muy, muy importante. Antes de aclarar la obligación, el propósito de una persona en este mundo, dijimos una idea, ¿cierto? Y cuando la naturaleza de esta obligación y el propósito de una persona queda realmente claro, debemos recordar este propósito durante todo el día, a lo largo de todo el día. Escribir el propósito. Inclusive escribirlo en un papel y mirarlo cada 15 minutos. Todo el tiempo que esté frente a nosotros. Bueno, si es así, hemos aclarado, ¿cierto?, el propósito de que es
Adebekut Shema, cercanos a Dios, todo el día. Este es conocimiento sobre la vida misma, sobre la esencia de la vida, no es una información más. Esto es el objetivo de la vida. Entonces vamos a ayudarnos a entender esto con una parábola. Una persona trepa un árbol y luego se sienta en una de sus ramas. ¿Sí? Hay gente que le gusta trepar árboles, desde niños, ¿cierto? Bueno, hay una persona que es capaz de trepar un árbol, se sube y se queda en una de sus ramas. Pero de repente esta rama se rompe y se cae al suelo. Perdón. Se cae al suelo. Ahora la persona inmediatamente se agarra del tronco del árbol y siente que debe aferrarse a él constantemente. No sea que caiga y se muera. Se cayó la rama, quizá caigo abajo y que me pase. Hasbe Shalom, Dios no lo quiera. Por lo tanto, el conocimiento de que debe agarrar el árbol no es una mera información. La persona que comprende que su propia vida depende de ello y no se olvida de este hecho, pues naturalmente se esforzarían a agarrarse firmemente de este árbol y por lo tanto así no poner en peligro su vida. ¿Para qué decimos nosotros cada vez que guardamos la Torá? ¿Qué es lo que decimos siempre? Voy a leerlo para que se la cita completa. Dice Mishlei 3, 17 y 18, ¿cierto? Proverbios. Etz Haim Hi. La maja Zikim va, dice. Ella, Etz Haim, es un árbol de vida. La Mahasikim va para los que se aferran con fuerza. La Mahasikim Hazak, de esforzarse, de aferrarse. Para los que de ella se aferran. De Tamjeja Meushar, dice, y sus caminos son caminos placenteros, todos sus senderos son paz. Eso es lo que dice, ¿cierto? El Michelet. Es un árbol de vida para todos los que de ella se aferran. Y así es como la vida, ¿no? Hay cosas que uno ve un árbol hermoso, frondoso. Mi vida era como un árbol hermoso. De repente estaba sentado seguro y se rompió la rama. Y parece que se vino todo abajo y se cayó todo. Y parece que hasta yo me derrumbé y me iba a morir. ¿Y qué hace la persona? Se aferra al árbol. No sea que caiga y muera. Y ese conocimiento de aferrarse al árbol no es una simple información que aprendemos. Nos salva la vida. Aferrarnos al Creador, aferrarnos a Él, apegarnos a Él con fuerza, no es una mera información. Es algo que nos salva la vida. Es algo que nos da propósito en la vida. Por eso cuando una persona está en una dificultad, en un momento difícil de su vida, y siente que todo se derrumba, todo se cae, pues se aferra al Creador, se sostiene firmemente de Él, no sea que caiga, muera. Y ahí la gente se aferra, se sostiene. Bueno, esto no es una mera información, es que en todo tiempo el propósito de la vida es este, aferrarnos al Creador. En todo tiempo debemos estar firmes en este árbol, aferrarnos al Creador. Es un propósito. Así esto mismo ocurre, ¿cierto?, con el tema que hablamos. Una persona debe comprender que su propia vida depende de esto y debe tener constantemente el conocimiento básico del propósito de la vida, ¿cierto?, que es acercarse al Creador. No es un conocimiento ordinario más bien es comprender que toda nuestra vida depende de esto. Y si se nos olvida esto, ponemos en riesgo, en peligro nuestra vida. Incluso antes de saber cómo adherirnos al Creador, primero debemos tener claro en nuestros ojos que toda la vida de la persona depende de la conciencia de que su único objetivo es estar cerca y apegado al Creador. O sea, antes incluso de saber cómo hacerlo, tenemos que saber que este es nuestro objetivo. Lo único
que nos afirma, ¿no? A Él. Así el árbol de vida recibe su nombre también del pasaje de la Torá donde dice, de Barín 4:4, y vosotros que os apegáis a Hashem, vuestro Dios, estáis todos vivos hoy. ¿Cierto? De Atem, de Bekim, Hashem, ¿cierto? Todos ustedes los que están apegados a Dios, están vivos hoy, dice la Torá. Entonces la esencia de la vida es, y vosotros que os apegáis a Hashem, esto es la vida. Cuando yo no lo quiero, una persona no se apega al Creador, se encuentra en un estado similar a lo que dicen los sabios. Y los malvados son llamados muertos incluso cuando están vivos. Los malvados son llamados muertos incluso cuando están vivos. Y aunque exterior y físicamente estas personas están vivas, carecen de la verdadera vitalidad o el alma de la vida, que es pegarnos al Creador. Nuestra alma se busca pegar al Creador en todo tiempo. Nuestra alma dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Como, como dice, como ciervo que brama por corrientes de aguas. Sí, te necesita mi alma. Ah, es parte de la vida, de la esencia de la vida. Eso es lo que enseñan los salmos, ¿cierto? Entonces, como estas personas carecen de este objetivo, se les describe sí, como si estuvieran incluso en la vida muertos. Y Chua dijo algo también fuerte en un momento. Dijo, bueno, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Los que no se apegan al Creador son como muertos. Y todo lo que hacen es como si fuera muerte. En cambio, ustedes apéguense al Creador y a sus enseñanzas. Y vosotros que os apegáis a Hashem, vuestro Dios, estáis todos vivos hoy. Y ahí se cumple la frase que dice también, tú que eres fiel a Hashem, tu Dios. Ahí hay vida. Si esto está presente, entonces la vida no se vive verdaderamente. Bien, cualquier otra cosa que la gente considere buena, en verdad es vanidad y vacío engañoso. Como dice también las escrituras. Todo es vanidad, un vacío engañoso. Llenamos un poco, ¿cierto? Nuestra vida, lo que hacemos, lo que comemos, disfrutamos, lo que tenemos. Pero en realidad cualquier otra cosa no es tan buena como este objetivo de la vida, que es apegarse al Creador. Interioricemos esta idea de que de hecho no hay nada más significativo que acercarnos al Creador. Y que los mandamientos o la Torá es un medio para alcanzar la meta. O sea, la Torá no es el objetivo. Es un medio para alcanzar la meta. Y ojo con esto porque muchos, ¿cierto? Cuando empiezan a estudiar la Torá, como que la Torá se transforma en algo tan increíble, bien, pero que termina siendo el objetivo. Entonces cuando alguien no cumple el objetivo y no cumple un mandamiento, bueno, si tú no quieres hacer esto, fuera, no eres parte de nosotros. Y alejan a la gente porque no cumple a lo mejor X cosa. Lo hemos visto, lo sabemos. Pero la Torah es un medio para alcanzar la meta. No es la meta final, ¿cierto? Pues el fin de la Torah no es, o sea, el fin de la Torah, y así dice la escritura, el fin de la Torah es el Mashiach. Y el Mashiach representa precisamente la persona apegada al Creador en toda su plena voluntad y que cumple con el objetivo que es apegarse a Dios y ser uno con Él. El fin de la Torah, el objetivo, la finalidad de la Torah es Mashiach, vivir como Él. O sea, el objetivo no es la Torah, no solo 613 mitzvot, sino es un medio. Y sin duda se necesita un método, un medio, para tomar en serio estas palabras. Ahora, sin embargo, primero aclaremos
El asunto en nuestra mente es con claridad. La esencia es acercarse al Creador. Todas nuestras acciones, ya sean físicas o espirituales, son solo medios para pegarnos al Creador. Y el medio más poderoso es la Torah. El fin, la finalidad de la Torah es el Mashiach. O sea, para alcanzar el nivel de él, es a través de la Torah. Esta frase que algunos la utilizaron para decir que a través del Mesías se acababa la Torah y ya no había más Torah, pues es un disparate en realidad. Es un disparate, porque en ningún momento la escritura dijo que no hay que hacer la escritura, guardar los mandamientos. En ninguna parte aparece eso. Al contrario, es el medio más eficiente, digamos, es el mejor medio para alcanzar el objetivo, que es cumplir, el apegarse al Creador. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los mandamientos, de las instrucciones y la voluntad que Él expresó a través de su escritura. Ese es el medio más poderoso. ¿Por qué decimos entonces que esto podría estar anulado? No tiene sentido. Bueno, hay un dicho conocido. Vamos a finalizar con esto. Los árboles no pueden ver el bosque. Los árboles no pueden ver el bosque. O sea, todo en el mundo tiene un fin espiritual. Y por eso estamos o hablamos de este dicho. Para explicar que em, cuál es el estilo de vida apropiado para acercarnos al Creador. Los árboles no pueden ver el bosque. Hay 613 mitzvot. La principal de todas, en algunos es el estudio de la Torah. O sea, ¿qué dijeron los sabios en cuanto a esto? Sé que dice Yeshua en que se resume la Torah, amar a Dios, amar al prójimo. Ok, pero en eso se resume la Torah, sí. Pero también se resume en lo siguiente, y es otra declaración. El estudio de la Torah es igual a todas las mitzvot. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la Torah, cerca todo el mandamiento. Y logra, ¿cierto?, comprender y aprender qué debe hacer en la vida. O sea, si yo no pudiera estudiar o no supiera, nunca escuchara de que hay que amar a Dios, quizás nunca lo haría. Si yo no leyera ni estudiara que hay que amar al prójimo y cómo hacerlo, quizás no lo haría. ¿Cierto? Entonces, en el campo de la acción, claro, amar a Dios y amar al prójimo, en eso se resume todo. Pero en el campo del intelecto, estudiar la Torah, o sea, saber, conocerla, leerla y estar ahí. Estudiarla es como cumplirla, como llegar a esto, ¿cierto? Y los mandamientos son como raíces. Ya hay muchas raíces de este árbol. Inclusive dicen los sabios que los 613 mandamientos son 613 consejos. Entonces nos preguntamos, ¿y para qué sirve el consejo? ¿Por qué le llamaron los sabios a la Torá o a los mandamientos consejos? La respuesta es que estos consejos nos ayudan a entender cómo aferrarnos al Creador. Así debemos entender la Torá. Son consejos para nosotros, mandamientos. Eso es el consejo. Por eso leemos el libro de Proverbios. ¿Y qué dice? Ma vení, ¿cierto? Togat mej. Escucha, hijo mío, mi consejo. Los oídos, ¿cierto? Estén atentos. Las palabras de mi boca. Escucha a tu padre, ¿cierto? Atiende la ley de tu madre. Escucha el consejo. Entonces, ¿por qué el libro de Proverbios no leemos que diga, guarda el Shabbat, guarda el Shabbat, guarda el Shabbat? Sino que dice, escucha el consejo. He visto esto, mejor es hacer esto que esto otro. Cuando haces esto y la voluntad te va bien en esto y en esto otro, pero si haces esto te va mal. Eso en la Torah es un consejo. Y así lo enseñó, ¿cierto? El rey Shlomo a
la persona más sabia que dice que pisó la Biblia, ¿cómo enseñó la Torah? Como consejo. Sí, las 613 mandamientos son 613 consejos. Y ese consejo, como bien también dice el libro Proverbio, es musar, ¿cierto? Más venís musar, vieja, escucha, hijo mío, la ética, musar, el consejo, la doctrina de tu padre. Estén atentos, ¿cierto?, a la Torah de tu madre. O sea, la Torah no solo es mandamiento, una instrucción, porque Torah es instrucción. Es decir, es un aprendizaje que recibimos. También es consejo, doctrina, cómo hacer, qué hacer, en qué momento. La ética, cómo actuamos, ¿cierto?, en nuestra vida. ¿Y qué nos enseñan? A apegarnos al Creador. Consejo. Las mitzvot no son entidades no relacionadas también, sino que más bien es como una hoja de ruta. Son indicadores de cómo lograr el apego al Creador. Entonces las mitzvot son, por lo tanto, contienen dos elementos. Una es la acción o el discurso específico de la mitzvah. O sea, esto es lo que hay que hacer. Esta es la acción de la mitzvah. Y por otro lado, tienen el propósito o la raíz de la mitzvah, que es acercar a la persona al Creador a través de este apego. Todos estos, todos los detalles que podamos alcanzar de este aspecto práctico, la halajá de la mitzvot, son los numerosos árboles del bosque. O sea, todo esto son los árboles del bosque. Pero no debemos perder de vista el bosque. Si está lleno de árboles, no veo nada. Esto es como cuando uno empieza a estudiar la Torah, ¿cierto? Y empieza la halajá y ver aquí. Y está lleno de cosas. Está lleno de árboles. No sé ni dónde estoy, me pierdo. Esto es como una persona, ¿no? Que puede ir a un bosque y dice, yo voy a tal lugar, a tal bosque, pero cuando llega ahí se pierde. Y si no sabe el camino, si no sabe la ruta, si no sabe la dirección, se puede llenar su vista de bosque y no, o sea, de árboles y no saber ni dónde está parado. Y así puede llegar a pasarnos. Entonces, no debemos perder de vista el bosque. El objetivo principal de por qué nos adentramos en el mundo de la Torah. Y este es la esencia interna y el objetivo final. O sea, todas las mitzvot tienen un fin también. Y esto es apegarnos al Creador, ¿cierto? Y acercarnos a Él. ¿Cuánto llevamos acá? Hmm. Bueno, lo que sigue es un ejemplo de ponerse el talit. Creo que estamos como bien en la hora, sí. Vamos a dejarlo hasta acá. Quizá en otra entrega sigamos conversando de esto, hablando y viendo ya cosas prácticas. ¿Cómo cumplo de verdad bien el mandamiento? Si me pongo un talit, me levanto, hago eso. ¿En qué estoy pensando en el fondo? Y si estoy pensando realmente en algo cuando estoy cumpliendo el mandamiento, estoy teniendo un propósito detrás de eso. ¿Qué pensamientos me están envolviendo cuando estoy cumpliendo con la mitzvah? ¿Solamente estoy pensando en el árbol, en la alajá? ¿O estoy teniendo en mi vista que esto es un bosque, un árbol quizás gigante? Esto es el propósito que yo también deba hacerlo y que me tiene que cambiar algo a mí y que me tiene que acercar al Creador. Bueno, estos principios podemos aplicarlos a todos, ¿cierto? Los mandamientos. Y no tenemos que perder de vista. Torah es un medio, no es el fin. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Espero que haya servido. Disculpen si es muy redundante, pero el estudio es así, muy redundante, porque es algo tan elemental y tan fundamental que hay que tenerlo grabado todos los días de nuestras vidas. Todo momento, cada día, en cada hora, cada minuto. No se nos puede olvidar. Así que lo dejamos hasta acá. Quiera el Eterno, ¿cierto? Que podamos seguir en este camino, aprendiendo, acercándonos más al Creador, a través de lo que sea, ¿cierto? Que Él ponga en nuestra vida, nos permita saber que estamos capacitados para esto. Y no creer que solo es trabajo de algunos, porque eso no es así. Todos estamos capacitados para cumplir el propósito de nuestra vida. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom, Shabbat.
Tengo muchos comentarios aquí en YouTube, voy a leer algunos, ¿ya? Hola, me estoy por YouTube, saludos hermano Sergio. Ahora dice, las leyes de Elohim son para guía de cómo andar. Ah, perdón. Ahora sí, voy a cerrar la grabación.